Bien, el punto que vamos a tratar ahora tiene que ver con el anterior, porque es el seguimiento del plan de ajuste y el seguimiento presupuestario. Y los datos objetivos de forma fiable, lo que dicen es el grado de ejecución que vamos a tener después, les digo, este segundo rescate de 31 millones, 100 millones en 2 años. El seguimiento del tercer trimestre es la confirmación de la quiebra a la que conduce el alcalde irresponsable de esta ciudad, el señor Rollán, y al que solo le preocupa su interés personal al margen de si condiciona el futuro de esta ciudad. Hay un incumplimiento reiterado del plan de ajuste, una desviación negativa de casi el 10% en cuanto a los ingresos ordinarios previstos. Hay un incumplimiento del periodo de pago a proveedores, tan claro como que hay pendientes de pago por encima de lo que se dice. Tercero, hay un ahorro neto negativo previsible al cierre de presupuesto y una cuenta 413, operaciones fuera de presupuesto en este momento con 1,9 millones de euros. Es un desastre la gestión económica en ingresos. El IBI quedan pendientes de recaudar 5,6 millones de euros, cuando nos pueden decir que dan 3 meses, pero es que solo hay derechos reconocidos en 300.000 euros menos de lo previsto. En el impuesto de incremento de valores de los terrenos se ha recaudado 1,8 millones sobre los 3,4 previstos, un grado de incumplimiento penoso. En el numerito o el IBTM tiene un desfase de 300.000 euros. En la tasa de licencias urbanísticas sobre 1,2 millones previstos, solo a falta de 3 meses para acabar, 616.000 euros recaudados, el 50% de lo previsto. De los ingresos por grúa presupuestados, 242.000, 115.000 recaudados. De los intereses de demora, 391.000, solo 168.000 recaudados. Conclusión: una previsión de 98 millones de euros a recaudar, de los que tienen reconocidos en este momento solo 73 y recaudados solo 58, y por tanto, en el mejor de los casos, un agujero económico de nuevamente 25 millones. En gastos, deben ustedes por abastecimiento de agua 567.000 euros. De la renovación de infraestructuras viarias pendientes de pago, 406.000 euros de los 858.000 gastados. A Castellana, la empresa de recogida de basuras, le deben 2.700.000 euros. Vuelven a deber también o aplazar la seguridad social en 510.000 euros. Derechos reconocidos, no lo que queda por pagar de seguridad social. Del contrato de mantenimiento de piscinas se deben 285.000 euros. De la limpieza de edificios públicos, 487.000. De la conservación de parques y jardines, 1 millón de euros. Es decir, 11,5 millones que no están pagados en solo 9 meses de ejercicio presupuestario. Para lo que sí que tienen dinero es para gastar en el Plaza Mayor del Partido Popular, ya que han hecho una ampliación de 60.000 euros, pasando de 145.000 a 205.000 para sacar más publicidad y propaganda. Desde el PSOE, en su momento, presentamos alegaciones a los presupuestos anteriores, fueron desestimadas por la intervención sin ninguna explicación. Tuvimos que pedir 31 millones de euros a los bancos para que nos rescatasen, dejamos de pagar 14 millones y vamos por el mismo camino. Esta es la auténtica realidad y es la que le diremos a los vecinos, y tampoco entendemos, por cierto, por qué la intervención no propone ninguna medida para revertir la situación de 25 millones de euros a 230 millones de euros y más de 150 días en el pago a proveedores. Bueno, no vamos a repetir mucho porque algunas de las cosas ya las hemos dicho en el debate del presupuesto, con lo cual yo voy siempre en el delito con los contratos finales, cansados de que, como bien se dice, no falta por cobrar todavía el impuesto de ley 5 millones y pico, y de vehículos casi 6 millones. Es verdad que todavía queda por cobrar el impuesto de vehículos bastante, pero bueno, son 6 millones que es difícil de recaudar, igual que los 5 millones de vehículos, con lo cual
final es que, bueno, que en el pendiente de pago tenemos 11.592.000 difíciles de pagar, y en el tema de los ingresos tenemos todavía por cobrar 14.890.824. Eso dice la realidad de cómo va la gestión del ayuntamiento. Por tanto, y en el tema de proveedores no sabemos con exactitud cuál es el periodo de pago a proveedores fijo, como que anteriormente no se estaba cumpliendo ni de ver el plazo de pago a proveedores, con lo cual podemos decir claramente que sigue cumpliendo y estamos necesitando los datos claros y fiables para poder trabajar. Sí, yo creo que la realidad y los datos son absolutamente evidentes. Seguimos mintiendo reiteradamente en lo que ingresamos y lo hemos demostrado con datos que están publicados y que existen en este ayuntamiento. Se les cae a ustedes los ingresos en absolutamente todos. Calculamos que con un agujero, como digo, de 25 millones, 98 millones presupuestados, 73 reconocidos, 58,3 realmente recaudados, y mienten en los ingresos, en los gastos, porque nos gastamos más de lo que estamos diciendo, y no solo eso, sino que además dejamos de pagar, que es la mejor manera de generar empleo, sin duda. Contratar servicios y dejar de pagarlos. Esa es la fórmula del señor Rollán para generar empleo y desarrollo económico en esta ciudad. Contratar lo que sea, pero no pagar absolutamente nada, o no pagar solo pagar algunas empresas, o incrementar el gasto en publicidad propia y en autobombo propio. Esos son los agujeros que seguimos arrastrando. Nosotros lo dijimos en la presentación de los presupuestos y en ese momento las alegaciones fueron desestimadas. Lamentablemente los datos, el seguimiento presupuestario nos está dando la razón, y es lamentable que ustedes no estén haciendo nada por intentar reconducir la situación, por intentar que la situación de este ayuntamiento sea ajustada a lo que marca la legislación en cumplimiento en materia presupuestaria. Parece que no ha escuchado usted a la señora interventora, para que se lo la he escuchado muy atentamente y la ha respondido. Señor Fernández, siguiente punto, señor secretario. El PSOE lleva denunciando a lo largo de esta legislatura una práctica que a nuestro juicio no solo resulta ilegal, sino también en todo caso perjudicial para los intereses de los vecinos y vecinas, como es la adjudicación fraccionada de contratos en el ayuntamiento. Hemos podido comprobar también con el caso Yusta, el caso Percebe, como presuntamente se desarrollaban en nuestro municipio una completa trama de adjudicaciones sin las mínimas garantías legales establecidas, de contratos de prestación de servicios. Ahora sabemos también que se fraccionan contratos. Reiterados informes de la Cámara de Cuentas y el escrito del Tribunal de Cuentas de número de registro 9027-9476 señalan que esta práctica en el Ayuntamiento podría ser constitutiva de delito y remiten el expediente a la Fiscalía. Citamos literalmente: remitir al Ministerio Fiscal testimonio de la denuncia inicial de la presente acción pública, así como la documentación relativa a las irregularidades a la irregularidad agrupada bajo el número 17 de los documentos aportados por el Partido Socialista como anexo a la denuncia, consistente en la práctica de fraccionamiento de contratos en los ejercicios 2011 y 2012 para el ejercicio, en su caso, de acciones penales, al poder constituir la citada irregularidad denuncia de un supuesto ilícito penal. Al poder constituir la citada irregularidad denuncia de un supuesto ilícito penal. Dice el artículo 86.2 del Real Decreto 3/2011, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Fraccionar contratos es fraude de ley y está prohibido legalmente. En carta remitida al señor alcalde, este grupo municipal, el 2 de septiembre,
le pedía la información de fraccionamiento de contratos enviada a la Fiscalía. Tuvimos la callada por respuesta. Convocamos una comisión de vigilancia a la contratación extraordinaria con el único punto de saber qué es lo que había en este particular, 10 de octubre, y el alcalde y su equipo de concejales nos dijeron que no se nos iba a informar, como consta en el acta, y la tenemos aquí para ser expuesta y para ser adjuntada. Manifiestan, por tanto, una respuesta de opacidad y ocultación reiterada. ¿Qué tiene usted que ocultar, señor alcalde? ¿Qué tienen ustedes que ocultar, equipo de gobierno? Este grupo político insiste e insistirá en que el fraccionamiento de contratos no se puede hacer, y hemos adjuntado también a la moción el listado de proveedores de contratos menores del 2012, así como la solicitud, que es donde es sumamente curiosa, del expediente de reparos y reparaciones de la promoción de viviendas hecha por la empresa municipal de la vivienda y suelo 100% capital de este ayuntamiento, R13.3 y R14.1, en el que se fraccionan contratos de manera clara y además manifiesta. Solicitamos, por tanto, los expedientes de contratación y pedidos desarrollados con las empresas y proveedores señalados en el fraccionamiento de contratos: Abastecimientos Conde, Sorpresa, Hermanos Piqueras, Medialer Soluciones, Alquiler de Maquinarias MV, Talleres Remar, Garciaña, Redondo y García, Rotoprin y Garfiacas Alborán. Cualquier otro expediente de contratación en el que conste fraccionamiento y un informe técnico y jurídico de la intervención municipal y del secretario del ayuntamiento con respecto al fraccionamiento de contratos. Sí, bueno, el fraccionamiento de contratos hace una práctica más de opacidad y de total información para el Partido Popular. Se han estado fraccionando contratos para que no superen los 25.000 euros, así librarse de los principios de igualdad, equidad, concurrencia, igualdad, etcétera, etcétera. Porque es lo mismo, porque es lo mismo. Al fraccionar los contratos no hay publicidad ni concurso que funciona, y por lo que dejan la puerta abierta a adjudicaciones irregulares o seguramente se puede decir las adjudicaciones a ellos. Se nos convocó a una comisión informativa el día 10 de octubre para hablar de este tema, para decir que se había mandado la documentación a la Fiscalía de Alcalá de Henares. La sorpresa que vamos a la comisión informativa no hay ningún tipo de documentación, por lo cual no nos pudimos pronunciar ni sobre la documentación y evidentemente sobre el tema del fraccionamiento de contratos. Esta práctica ha sido continua a pesar de que informe del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas avisaban de que esta práctica podía ser constitutiva de la ley. No se ha parado, pero se ha seguido haciendo, por lo cual se ha estado saltando la ley, fraccionando los contratos. Gracias, señor Fernández. Siguiente punto, siguiente turno. Mire, no, yo no me asusto. Supongo que lo conocen. Este es el escrito del Tribunal de Cuentas, firmado y sellado, en el que dice que hay una posible ilícito penal en el fraccionamiento de contratos. Esta es el acta de la Comisión de Vigilancia a la Contratación, en la que el concejal Valeriano Díaz dice: se expone que la documentación solicitada se ha enviado ya a la Fiscalía y hay un informe del secretario y de la interventora, así como copia de todos los pedidos entregados, pero no se nos va a dar. Esta es la transparencia del Partido Popular, y con las cosas que están cayendo, con las cosas que estamos conociendo, creo que deberíamos de actuar de manera distinta. Lo que ha ocurrido es que ustedes han enviado una documentación fuera, a la Fiscalía nada menos, a instancias de este grupo político que lo denunciaba, y ustedes han ocultado esa información a la oposición y a los vecinos. Se han ocultado una información tan grave como las posibles irregularidades en el fraccionamiento de contratos, sobre los que habría que esclarecer quién se beneficia, y sobre contratos, por ejemplo, de publicidad, sobre contratos, por ejemplo, con Piqueras, que sirve para todo y que probablemente esté en otras cosas, o con contratos de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que es un absoluto descontrol en su contratación y en su situación financiera. Todo lo que pedimos es reiterar la petición de que se nos aporte la documentación, que tenemos que esperar a los resultados que pueda emitir la Fiscalía. Se somete a votación la moción presentada por el Grupo Socialista. ¿El Grupo Popular? No. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. ¿Explicación de votos, señor Jorge? Sí. Lo que ustedes acaban de aprobar en este momento es mantener la opacidad.
No sabemos qué tienen ustedes que ocultar en el fraccionamiento de contratos, no sabemos si se han fraccionado en el pasado o en el presente contratos, y nosotros vamos a insistir para que se aclare si hay este fraccionamiento en el ayuntamiento o en la empresa municipal, igual que, por supuesto, vamos a insistir en que se aclare el caso Percebe y el caso Yusta en la adjudicación de contratos a cambio de comidas, para bienes, percebes y otros particulares. Porque adjudicar contratos e intermediar en la adjudicación de contratos o fraccionar contratos es algo que no se puede hacer. Y como no se puede hacer, nosotros les decimos que sean transparentes y que lo expliquen. Siguiente punto, señor secretario. Moción del Grupo Municipal Socialista en relación con el informe de reparos de intervención municipal para abono de intereses por sentencia judicial. Bueno, en su maravillosa gestión económica, en su modélica gestión económica, hay dos sentencias firmes, 214-2014, Juzgado Contencioso Administrativo 25, y 48-2013, Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Madrid, en el que les dicen que hay que ejecutar obligatoriamente al ayuntamiento una sentencia de condena a pagar de nada menos que 1 millón de euros, más de 1 millón de euros de intereses por impagos reiterados a la empresa que presta el servicio de recogida de basuras. Hombre, la recogida de basuras igual tiene que estar presupuestada, ¿no? Igual deben de ser gastos corrientes que tienen que estar en presupuestos. Bueno, pues es que había 12,9 millones de euros pendientes de abonar a la empresa concesionaria desde el 2011 y ahora se nos condena a más de 1 millón de euros por intereses de demora por relación de facturas abonadas, cito literalmente, de forma extempórea. Esto es lo que pasa en este ayuntamiento. Ni la mayor subida de impuestos en la historia de la ciudad les ha servido a ustedes para pagar servicios básicos. Dejaron de pagar 100 millones de euros por este concepto en solo 2 años, con el consiguiente rescate financiero que hoy el vicealcalde ha reconocido y se lo agradezco por parte del Ministerio, y la petición de créditos bancarios. Pues no, seguimos igual para que la cosa y siga la fiesta. Ahora siguen emergiendo las consecuencias de esta pésima gestión económica, en este caso 12,9 millones, 1 millón en intereses de demora. Se dejan acumular facturas sin pagar y luego nos vuelven incrementadas en intereses de demora. Esa es su pésima gestión económica que nos sale cara a todos y a todas. El informe de intervención, por cierto, que acompaña a este pago, dice, no tiene tampoco desperdicio, y entendemos que, por cierto, es un informe de reparo, y entendemos que la ley establece cómo levantar un reparo, y lo establece levantar un reparo en pleno. ¿Piensan ustedes hacerlo o no piensan ustedes hacerlo? ¿Pueden aclararnos la interventora municipal y el secretario este punto? Porque lo solicitamos formalmente. Se señala explícitamente en el informe: no existe crédito adecuado y suficiente para acceder al pago de la sentencia judicial. Se dice que se pasa la condena a la cuenta esta famosa que hablábamos de pendientes de pago fuera de presupuesto, pagos pendientes de aplicación, acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, incumpliendo a nuestro juicio lo que se dijo en el plan de ajuste. Dice la interventora que no procede además hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito, incrementando la partida de gastos por intereses de demoras. Básicamente porque estamos con el presupuesto prácticamente ejecutado. Nosotros les decimos: hay partidas que se pueden recortar. Tienen ustedes una edición del Plaza Mayor de nada menos que 20.000 euros o la edición de lujosas páginas de propaganda partidista pagadas con fondos de todos los vecinos. Para eso sí hay crédito y para otras cosas no. No podemos aminorar el crédito a un lado para pagar lo que dejaron de pagar. Se tenía además, por cierto, conocimiento previo de este recurso contencioso administrativo desde mucho antes, desde febrero del 2012. Bueno, en realidad, desde que en el 2011 se presupuestaron estos gastos, porque son impagos del 2011. Y la sentencia es del 20 de mayo del 2014. Las facturas, insisto, son impagadas del 2011. Es decir, se trata de impagos iniciales en el presupuesto del 2011 y no se reconocen porque no hay dinero en este momento según para qué. La pregunta es: ¿por qué se dejaron de pagar los 12,9 millones de euros al servicio de limpieza en el 2011? ¿Por qué no se presupuestaron?
La pregunta es si esto era un gasto ordinario, ¿dónde estaba y por qué no se contrajo en el presupuesto municipal? Por tanto, pedimos que el alcalde dé cuenta al Pleno de las razones que motivaron el incumplimiento del pago dentro del plazo legal de 2 meses imperante en este momento y el impago de esos 12,9 millones. Que el alcalde dé cuenta al Pleno de si se realizaron gestiones con la empresa denunciante para evitar la reclamación por vía contenciosa administrativa y si durante este periodo se exigió a la empresa el cumplimiento estricto de las obligaciones contempladas en el pliego de condiciones. También instamos al alcalde para evitar futuras reclamaciones y costes con el dinero público de los vecinos que profundicen en la quiebra municipal, que se pague conforme a la legislación vigente a las empresas prestadoras de servicios, cumpliendo también el plan de ajuste que imposibilita el uso de la 413, que se paguen estos intereses de demora de la partida de propaganda municipal. Repetimos, de la partida de propaganda municipal. Instar al alcalde que si se produce un nuevo pago de intereses a Castellana por no pagarles en plazo, se comprometa a no efectuar más gastos innecesarios, tales como su servicio personal de escoltas, el alcalde más protegido de España, o que sean abonados personalmente por él dichos intereses para evitar que las consecuencias de su despilfarro y derroche la paguemos todos y todas. Muchas gracias, señor José. Señor Fernández. Sí. Bueno, es evidente la falta de pago a empresas y proveedores ha sido la práctica común y los cajones llenos de facturas también. No es malo que este ayuntamiento ha alcanzado una deuda histórica de más de 130 millones de euros. Una de las empresas más afectadas por los impagos ha sido la empresa que presta el servicio de recogida de basuras. Antes solo podemos imaginarlo cuando solo por intereses de demora tenemos que pagar más de 1 millón de euros. Pero eso sí, luego que paga el pato de esta pésima gestión son los sufridos vecinos a los que freímos con subidas de impuestos y les exigimos sacrificios y después con darle las gracias y por vaciar los bolsillos se arregla todo. Es un despropósito total que los gastos imputados al presupuesto y que ese dinero debería estar para tal fin se deje de pagar, se acumulen facturas en los cajones mientras se gasta sin control y se exceden gastos que no están presupuestados. Este es el resultado de esa gestión, tener que pagar más de la cuenta por no pagar el tiempo, incluso después ni tan siquiera pagar a los proveedores en el tiempo que marca la ley. Por eso decíamos que no se cumplían los plazos en el pago a proveedores altamente. Gracias. Señor José, segundo turno. Bueno, el drama de este ayuntamiento es que ha tenido que pedir 100 millones de euros en rescate financiero a los bancos para pagar facturas de gasto corriente desde el 2008 que aparecen de pronto. Y no contentos con esto, liquidamos el presupuesto del año pasado con 14 millones pendientes y no contento con esto, nos aparecen sentencias judiciales de intereses de demora a pagar. La pregunta es, ¿dónde estaba el presupuesto de este dinero? ¿Dónde estaban los 12,9 millones? La pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar estos intereses de demora? La pregunta es también si hay un informe de intervención municipal de reparos, y la ley dicta cómo se levantan esos reparos, porque se nos dice que no hay crédito y se nos dice que no se puede hacer un extrajudicial, ¿cómo se va a levantar ese reparo? ¿Va a explicar el alcalde cómo piensa pagar lo que debe? ¿Va a haber más impagos en el tiempo por sentencia judicial firme? ¿Van ustedes a frenar esta sangría económica y este destroce en el manejo de las cuentas? Gracias, señor Fernández. Señor secretario, pasamos a votar. ¿Grupo Popular? No. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Izquierda Unida? Sí. Para que conste, solicitamos informe de la Secretaría de la Intervención sobre cómo se levanta un reparo en un informe para que se proceda en pleno de acuerdo a lo que marca la ley. Muy bien, lo que ocurre, señor José, es que es posible que no tenga ningún informe porque no existe ningún reparo. Siguiente punto, señor. ¿Puede corroborar eso la intervención municipal? He dicho lo que he dicho y no... Digo, ¿puede corroborar que no hay un informe de reparos? El pleno dio. Señor secretario, siguiente punto.